pues ya sabemos que nuestra materia se encarga de la gestión de proyectos. Vamos a usar la filosofía utilizada en el PMBOK, que es la gestión de proyectos. Vamos a empezar a grabar también para YouTube, para mandar nuestro video a YouTube. Entonces, vamos a recordar parte de la filosofía de gestión de proyectos, es que nosotros como ingenieros podamos involucrarnos en la propia creación de nuestros proyectos y desarrollar hasta cierto punto, aplicar nuestros conocimientos para una gestión de proyectos. Lo que hemos estado analizando en materia, al principio, primera clase, segunda clase, analizamos lo que es el concepto o la filosofía del Project Manager. Analizamos lo que es la estructura del Project Manager, la filosofía utilizada como PMBOK. Analizamos una teoría del caso y empezamos a analizar la dirección de proyectos. El objetivo que queremos alcanzar es que ustedes como estudiantes, futuros profesionistas, desarrollen un proyecto y utilicen los conceptos esenciales que se usan en las grandes industrias. Analizamos lo que es un proyecto, que es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto o servicio. Es el resultado único y la naturaleza temporal de los proyectos implica un principio y un final. Eso lo desarrollamos más adelante. Comentamos que los proyectos pueden ser tangibles o pueden ser intangibles. Pusimos el ejemplo de nuestro laboratorio de diseño aeroespacial. Utiliza el concepto de la cuarta transformación. La cuarta transformación es el diseño y manufactura de forma computarizada, en el cual nosotros vamos a hacer de forma intangible proyectos y diseños para que en algún momento se lleguen a manufacturar directamente en la industria. Son proyectos que se analizan y se desarrollan en las grandes empresas como Dassault Systèmes. Vamos a ver algunas características fundamentales y únicas que van a conformar los proyectos. En este caso, cada proyecto va a tener cierta característica especial. Deben de ser diseñados y analizados con forma específica. Se les tiene que hacer un traje a la medida para poder desarrollar cada uno de estos proyectos. Los proyectos pueden ser productos, pueden ser servicios, pueden ser mejoras de procesos, pueden ser análisis de cero defectos, etcétera, etcétera. Los proyectos es lograr un objetivo de forma escalonada hasta llegar a un objetivo general a nivel organizacional. Los proyectos pues van a ser nuevos productos, como les comentaba, una mejora de cambio, una adquisición en un nuevo sistema o un software, un documento de investigación, la construcción de un propio edificio, la infraestructura de una planta industrial, etcétera, la implementación y mejora de los propios procesos. Esos pueden ser los procesos, los proyectos. Entonces, la estructura de un proyecto, en este caso la estructura de la filosofía de la gestión de proyectos, va a estar determinada a partir de la creación de portafolios, programas y proyectos. Aquí voy a poner una pausa. Esa fue una recapitulación de lo que analizamos la clase pasada. Hasta cierto punto empezamos a conocer lo que es los portafolios, los programas. Aquí sí vamos a resaltar un poquito más para poder conocer la diferencia. Dentro del primer tema, no sé si alguien tenga alguna duda. No, profe. ¿Dudas, preguntas en el primer tema? No, profe. Ya no se me escucha, profe.
Bueno, ¿sí me escuchan? Bueno, ¿sí me escuchan? Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, profe. Ya se lo escucho. Bueno, ¿me escuchan? Sí, profe. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, profe, con eco. Bueno, ¿sí me escuchan? ¿Me escuchan? Bueno. Sí, profe. Ok, ya escuché a Bruno. Sí, se escucha, profe. Ok, gracias. Bueno, corté tantito la comunicación porque al parecer no me estaban escuchando. Vamos a continuar. Vamos a continuar con la presentación. La parte que nos quedamos, en este caso la clase pasada, fue en el concepto de portafolio, programas y proyectos. Entonces, vamos a empezar a definir lo que es portafolios, programas y proyectos. Entonces, dentro de la filosofía de Project Management, vamos a tener la estructura organizacional. La estructura organizacional nos establece tres conceptos esenciales: el portafolio, los programas y los proyectos. Vamos a tener una relación estrecha entre esos tres conceptos. Los proyectos van a estar adentro de los programas y los programas van a estar interrelacionados con los proyectos y los programas van a estar contenidos dentro de los portafolios a grandes rasgos. La diapositiva nos dice que la relación entre los portafolios, programas y proyectos es tal que un portafolio se refiere a un conjunto de proyectos y programas en subconjuntos de portafolios, operaciones que gestionan como un grupo para alcanzar el determinado objetivo estratégico. El objetivo estratégico es el objetivo general de la propia empresa. Déjenme comparto mi pantalla porque al parecer no la están viendo. Entonces, dentro de esos tres conceptos, que es programa, proyecto y portafolio, vamos a generar la estructura de la filosofía conocida como Project Management. Los programas se van a agrupar en un portafolio, que a su vez vamos a tener subprogramas y proyectos. De forma escalonada, vamos a decir que el último del escalafón van a ser los proyectos, luego los programas y hasta arriba los portafolios. Los trabajos que se van a gestionar van a trabajar de forma conjunta
para lograr la estrategia organizacional, el objetivo de la propia empresa. Cada proyecto individual debe de colaborar para contribuir a una serie de programas que a su vez van a colaborar para el propio portafolio. Siempre se van a considerar los programas y los proyectos como parte de los mismos portafolios. Es importante conocer estos tres conceptos: proyectos, programas y portafolios. Dentro de esta gráfica vamos a tener una generación de flujos para poder obtener los objetivos organizacionales dentro de la planeación estratégica de cualquier tipo de empresa. La clase pasada manejamos una teoría del caso, no nos vamos a detener, vamos a seguir dentro de nuestro contenido temático. La dirección de proyectos se va a encargar de dirigir de forma escalonada y a su vez debe de garantizar con sus conocimientos, con sus habilidades y sus herramientas los 47 procesos establecidos, en este caso para lograr el objetivo organizacional. Estos 47 procesos van a estar determinados dentro de 5 grupos esenciales, que es el inicio, la planeación, la ejecución, el monitoreo y el cierre. Dentro de los proyectos, pues vamos a dirigir de forma general, en el cual debemos de identificar todos los requisitos, todas las necesidades, inquietudes y expectativas. Cada proyecto va a tener sus características especiales. A su vez, debemos de tener comunicaciones activas y eficaces, como lo analizamos en la teoría del caso. Debemos de gestionar a todos los interesados para que el proyecto se cumpla, y a su vez debemos de generar entregables. A través de los entregables, nosotros vamos a determinar el alcance del propio proyecto. Vamos a determinar el alcance, la calidad, el cronograma, el presupuesto, los recursos y los riesgos. Las características que deben de tener los proyectos: todos los proyectos van a ser diferentes porque se van a enfrentar a diferentes circunstancias. Todos los equipos y específicamente los directores de proyectos se deben de concentrar para lograr el objetivo del propio proyecto. Debe de tener una relación entre los diferentes factores, en este caso para identificar cualquier tipo de factor de cambio. Es probable que al menos uno de ellos sea afectado. El ejemplo claro es el propio aeropuerto internacional, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Es un proyecto que se planteó a nivel país, el cual no se pudo llevar a cabo. Es un claro ejemplo que no se identificaron todas las direcciones del propio proyecto, todos los alcances y todos los riesgos. Se manejó bajo un concepto de filosofía establecido bajo la política. Al final de cuentas es un problema político que fue cancelado, pero al final de cuentas determina una problemática en la gestión de proyectos. Vamos a analizar una serie de cronogramas en los cuales debemos determinar ciertos factores. Vamos a tener el tiempo, el alcance, el coste. Estos tres factores van a determinar a grandes rasgos lo que es la calidad. Vamos a determinar los recursos, los riesgos, el presupuesto que se tiene para poder alcanzar ese proyecto, la calidad que va a entregar nuestro proyecto, el tiempo en que se va a determinar ese proyecto en función de nuestro presupuesto. A grandes rasgos, para lograr el éxito, pues debemos de conformar estos 4 puntos, que es la negociación, la tecnología, la metodología y los recursos. Si no sabemos negociar, no vamos a lograr los objetivos. Si no sabemos aplicar la tecnología, nos vamos a demorar, vamos a incrementar tiempo que nos va a pasar factura en costos. La metodología, la forma del trabajo se debe de establecer y se debe de garantizar un proceso efectivo. Y los recursos, que al final de cuentas en la actualidad son los que se están escatimando,
los recursos son limitados, debemos de aprovecharlos al máximo para sacar una máxima capacidad de nuestros propios proyectos y lograr el éxito de cualquier tipo de empresa. Vamos a hablar de la modificación de los requisitos a través de los propios proyectos. Recordemos, no porque ya lo hayamos planeado, significa que así debe de ser. Entonces, a lo largo del propio proyecto pueden surgir ciertas variantes que en su momento deben de ser modificadas y deben de adaptarse para ser capaces de adaptarse a cualquier tipo de situación y a equilibrar las propias demandas. Esto lo vamos a lograr siempre y cuando teniendo una comunicación efectiva con todos los interesados del propio proyecto para lograr el éxito de la propia empresa. Vamos a recordar que muchas de las empresas en la actualidad no imaginaban afrontarse a esta situación del COVID. Algunas sí ya lo veían venir, algunas se previnieron con tiempo, pero algunas otras no lograron aplicar ciertas estrategias y por no aplicarlo en cierto momento, prácticamente los llevó a la quiebra. Un ejemplo pudiera ser Cinemex y algunas aerolíneas que hasta cierto punto han ido descendiendo y prácticamente están en bancarrota. Entonces es importante ir analizando las circunstancias y ir planeando nuevas estrategias para poder sobresalir contra las mismas circunstancias que podamos afrontar. Dentro de la estructura de la gestión de proyectos, el concepto de portafolios, programas y proyectos, vamos a analizar este siguiente video en el cual nos va a ampliar un poquito más lo que es el concepto de la estructura organizacional de la gestión de proyectos. Vamos a analizar los tres conceptos: portafolio, programa y proyecto. Hola, bienvenidos al curso de Administración de Proyectos. Este curso es totalmente gratuito, ya que he visto en otros videos de YouTube que suben pedazos de proyectos, pero con la intención de que compren algún curso, se metan en alguna página de cobro. Lo que quiero es compartir con ustedes este conocimiento, por lo cual vamos a realizar administración de proyectos desde lo básico hasta lo más avanzado, basados en la PMBOK Guide sexta edición, que es la más reciente al momento. Como ustedes sabrán, para la administración de proyectos debe de haber un estándar. ¿Y qué es un estándar? Es algo que está definido, ya sea por una entidad, por un grupo, es un modelo a seguir. El Project Management Institute, que es Instituto de Dirección y Administración de Proyectos, es quien establece la guía precisamente para nosotros saber dirigir los proyectos de cualquier tipo. No tienen que ser nada más de software, puede ser cualquier tipo de proyectos que estemos manejando, y justo es quien establece esta guía PMBOK para dar los puntos clave, las tendencias, todo lo relacionado con la gestión de los proyectos. Y es lo que vamos a revisar. Así es que comencemos. Vamos a definir qué es un proyecto. ¿Qué piensas que es un proyecto? Bueno, un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto o para ofrecer un servicio o generar un resultado único. Los proyectos, ¿por qué se realizan? Se realizan para cumplir un objetivo mediante producción de entregables. Atención con estas dos palabras, objetivo y entregables. Nosotros cuando realizamos un proyecto, por tanto, cumplimos un objetivo mediante esa generación de entregables. Vamos a revisar qué es ese objetivo u objetivos que podemos lograr. Un objetivo se puede definir como la meta a la cual se debe dirigir el trabajo, hacia dónde vamos a llegar. También puede ser una posición estratégica a lograr, un fin que se desea alcanzar, un resultado a obtener. Puede tratarse de la generación de un producto o de un servicio a prestar. Ahora, como comentamos, con el proyecto se logra este objetivo. Eso a través de producir entregables. Lo que nos lleva a definir un entregable. Un entregable es un producto o un resultado o es la capacidad de producir un servicio de manera verificable y única.
Este entregable es producido para completar un proceso, fase o en este caso un proyecto. Tipos de entregables que se producen al cumplir el o los objetivos, porque podemos tener más de un objetivo. Vamos a tener un producto único, puede ser un componente de otro elemento, la mejora o corrección de un elemento, a lo mejor lo que queremos es quitar una falla, un defecto que tengamos. Puede ser un servicio único, como ya hemos dicho, puede ser un resultado único, o una combinación única de uno o más productos, servicios o resultados. Los proyectos se realizan en todos los niveles de una organización o empresa. Puede ser en cualquier parte de la empresa. Pueden involucrar a una o más personas, a un grupo de personas, e incluso pueden involucrar varias organizaciones o hasta múltiples unidades organizacionales, es decir, a grupos de organizaciones. Ejemplos de proyectos. Antes de continuar, vamos a poner ese ejemplo. El ejemplo de proyecto que tenemos es el proyecto desarrollado o denominado como calidad educativa. Nuestro objetivo como proyecto es generar una calidad en la educación de la enseñanza. ¿Cómo lo vamos a lograr? Lo vamos a lograr a través de la creación de herramientas que les van a servir de referencia para capacitación a los instructores y de enseñanza de capacitación para los alumnos. Herramientas en las cuales nosotros vamos a hacer uso de la tecnología, en este caso, vamos a crear portafolios de enseñanza, vamos a crear clases grabadas y subidas en el ciberespacio para poderlas compartir, plataformas como Microsoft Teams. Nuestro objetivo es generar esa calidad en la enseñanza a través de la aplicación de las tecnologías. Vamos a crear manuales en los cuales vamos a unificar un criterio de enseñanza aplicándonos a las normas oficiales establecidas y normas internacionales en el aspecto aeronáutico. Entonces, debemos de analizar, ese es un proyecto, el objetivo es la calidad. Vamos a generar documentos en los cuales vamos a unificar el criterio de enseñanza. Parte del video, vamos a continuar en la parte que se quedó. Los proyectos, pues vamos a tener varios proyectos y van a formar parte de la organización. En este caso, la organización en la cual nosotros pertenecemos es la Universidad Tecnológica de Neza, en la cual nosotros vamos a plantear un objetivo que es generar una calidad de la educación. Un objetivo se puede definir como la meta a la cual se debe dirigir el trabajo, hacia dónde vamos a llegar. También puede ser una posición estratégica a lograr, un fin que se desea alcanzar, un resultado a obtener. Puede tratarse de la generación de un producto o de un servicio a prestar. Ahora, como comentamos, con el proyecto se logra este objetivo, eso a través de producir entregables, lo que nos lleva a definir un entregable. Un entregable es un producto o un resultado o es la capacidad de producir un servicio de manera verificable y única. Este entregable es producido para completar un proceso, fase o en este caso un proyecto. Tipos de entregables que se producen al cumplir el o los objetivos, porque podemos tener más de un objetivo. Vamos a tener un producto único, puede ser un componente de otro elemento, la mejora o corrección de un elemento, a lo mejor lo que queremos es quitar una falla, un defecto que tengamos. Puede ser un servicio único, como ya hemos dicho, puede ser un resultado único, o una combinación única de uno o más productos, servicios o resultados. Los proyectos se realizan en todos los niveles de una organización o empresa. Puede ser en cualquier parte de la empresa. Pueden involucrar a una o más personas, a un grupo de personas, e incluso pueden involucrar varias organizaciones o hasta múltiples unidades organizacionales, es decir, a grupos de organizaciones. Ejemplos de proyectos. Puede ser la creación de un software informático, o en su caso, modificaciones para corregirle defectos, para mejorar funcionalidades. Puede ser algo referente a negociaciones, por ejemplo, la fusión de dos organizaciones,
incluso la mejora de algún proceso de negocio de la organización, un plan para realizar algún producto farmacéutico, incluso un plan para construir un edificio, para realizar alguna obra. Cualquier área puede tener proyectos. Un proyecto tiene un inicio y por tanto tiene también un final. Eso que nos lleva a decir que un proyecto maneja un esfuerzo temporal para lograr el o los objetivos. Ahora veamos cuándo se alcanza el final de un proyecto. Ese final se alcanza cuando se logran los objetivos por los cuales se realiza el proyecto, cuando los objetivos no se pueden o no se podrán cumplir, cuando ya no hay suficiente presupuesto para cubrir el proyecto, cuando ya no hay necesidad del proyecto por un cambio de estrategia, por conveniencia o debido a algún asunto legal, y por último, porque los recursos humanos y físicos ya no estén disponibles. Vamos a revisar en la organización la parte de la transición de estado. Los proyectos impulsan el cambio en las organizaciones. Entonces, antes de que inicie un proyecto, se dice que la organización está en un estado inicial. Después, se realiza un proyecto y se dice que llega a un estado futuro. Claro que una vez que concluye el proyecto de manera exitosa, la organización en automático pasa a ese estado futuro. Y eso trae ciertos beneficios. Estos beneficios pueden ser tangibles o intangibles. Tangibles es algo que se puede tocar. Intangible es algo que no es físico. Por ejemplo, intangibles pueden ser ganar dinero, generar bienes o servicios. También puede aplicar accesorios, tener herramientas, dentro del dinero activos monetarios. Intangibles puede referirse a reconocimiento de la marca. El beneficio realmente es que la marca se posicione mejor, una alineación a estrategias que cumpla la organización, inclusive atender el marco legal, estar conforme a la ley. Puede ser también mejorar la reputación e incluso registrar por primera vez la marca. Todos estos beneficios realmente lo que dan es un valor de negocio, por lo cual un proyecto genera valor al negocio. Y ese valor de negocio se ve reflejado en elementos como los que mencionamos en los beneficios, tanto tangibles como intangibles. ¿Por qué inicia un proyecto? Uno es para cumplir requisitos legales, regulatorios o sociales. Otro motivo es para cumplir las necesidades y solicitudes de los interesados. Más adelante vamos a ver el tema de qué son los interesados propiamente, pero se trata de cualquier parte afectada por ese proyecto, positiva o negativamente. También inicia un proyecto por cambio de estrategias de negocio o tecnológicas y para crear, mejorar o corregir productos, servicios o procesos. Los proyectos proporcionan los medios necesarios para enfrentar estos factores. Esto nos lleva a lo que nos interesa, dirigir proyectos. ¿Qué es la dirección de proyectos? Sería la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto, ya que un proyecto tiene actividades. Esto con el fin de cumplir los requisitos del mismo. Repasando, la dirección de proyectos sería la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto para cumplir con los requisitos del mismo. Eso nos lleva a preguntarnos, ¿qué hace el director de proyectos? El director de proyectos es la persona asignada por la organización para liderar al equipo responsable de alcanzar los objetivos del proyecto. Imagínense la importancia del director de proyectos. Parece sencillo el ver esta definición, pero realmente lo que abarca es un sinfín de cosas que vamos a ir revisando, porque él es el responsable de que se cumplan, de que se alcancen los objetivos. Es decir, muchas veces de él depende el éxito de ese proyecto. Dirigir un proyecto implica identificar los requisitos, por supuesto, del proyecto, toda la serie de cosas que se solicitan para ese proyecto.
La gestión de los interesados, que ahora sí vamos a revisar de qué se trata, son las personas y organizaciones que participan activamente en el proyecto, o a lo mejor no están participando en dicho proyecto, pero sí se afectan sus intereses. Por lo tanto, pueden participar activamente y o sus intereses se ven afectados. ¿De qué manera? Positiva o negativamente. Esto significa que el hecho de que se desarrolle el proyecto de manera exitosa les impacta directamente. Dirigir un proyecto también implica comunicación efectiva con estos interesados. Tenemos que tenerlos en todo momento informados y mantenerlos al tanto de los avances del proyecto e implicaciones que surjan. Por otro lado, dirigir también abarca la gestión de recursos que tenemos, de todo tipo, tanto materiales como humanos, y equilibrar las restricciones. Estas restricciones que en su momento eran muy básicas, como para un proyecto, el alcance del proyecto, el tiempo y el costo, se han convertido en este hexágono que ahora también abarca los riesgos del proyecto, la calidad del proyecto y, por supuesto, muy importante, la satisfacción del cliente. Por lo que podemos observar, dirigir un proyecto eficazmente es fundamental para su éxito. Eso quiere decir que todo esto es para cumplir con los objetivos del negocio, el por qué se hizo el proyecto. Como mencionamos, a los interesados vamos a tener que satisfacer sus expectativas. La idea es entregar productos adecuados y en tiempo, poder resolver también problemas e incidentes que se presenten durante la dirección del proyecto, responder a riesgos de manera oportuna, hay que identificarlos antes de que sucedan. Por supuesto, optimizar los recursos de la organización y, en general, llevar el proyecto de una mejor manera. Si no lo hiciéramos de esta manera, sería un manejo deficiente del proyecto, lo que implica afectar nuestras restricciones, elevar costos, no entregar en tiempo, expansión no controlada del proyecto y más allá de lo que tenemos como alcance, calidad deficiente, aumentamos los riesgos, por supuesto, tenemos un alto impacto, nos lleva a tener retrabajo, pérdida de la reputación y, muy importante de nuevo, afectamos la satisfacción del cliente. Y esto nos puede llevar al fracaso de un proyecto, así que hay que tener mucho cuidado con estos temas. Por ahora vamos a dejarle. El proyecto, pues ya lo comentamos, implica muchos conceptos. Más adelante vamos a comentar el programa y el portafolio. Entonces es importante considerar todos esos aspectos para poder desarrollar de forma eficaz un proyecto. Vamos a ver el concepto de programa, vamos a determinarlo. Antes de entrar al concepto de programa, vamos a determinar el concepto de programa. El programa se define como un conjunto de un grupo de proyectos relacionados entre sí o subprogramas y actividades cuya gestión se realiza de manera coordinada para obtener beneficios que no se obtendrían si se gestionaran de forma individual. Entonces, un programa es un conjunto de proyectos. De forma individual es muy difícil lograr, es mucho trabajo. Entonces, se debe de agrupar una serie de proyectos para lograr un objetivo de estrategia de la empresa. Por mencionar, los programas incluyen algunos elementos de trabajo relacionando, en este caso, ciertos alcances en los proyectos específicos. Entonces, un programa va a analizar todos los alcances de todos los proyectos. Un proyecto puede o no formar parte de un programa, pero un programa siempre debe de estar conformado por muchos proyectos. Entonces, también es importante resaltar lo que es la dirección de programas. La dirección de programas debe de consistir en la aplicación de los conocimientos, habilidades para hacer cumplir todos los proyectos de una organización y para lograr los beneficios, en este caso, planteados en todos los proyectos. Los proyectos de un programa se van a relacionar a través del resultado común o de la capacidad colectiva de todos los proyectos. Relación efectiva entre los mismos proyectos.
En este caso, si tenemos un cliente, un vendedor de tecnología o que vende recursos, debe de gestionar todos sus proyectos para poder optimizar su propio programa. El director de programa debe de verificar que todos los proyectos se cumplan para poder cumplir con el mismo programa estratégico. La dirección de programas debe de centrarse en una interdependencia de todos los proyectos, la relación que tienen entre ellos mismos para darle un enfoque óptimo y poder administrarlos, poderlos gestionar. Las acciones relacionadas con las interdependencias pueden incluir diferentes aspectos. Uno de esos aspectos pudiera ser resolver las restricciones y conflictos que pueda haber entre un programa y otro. Deben de afectar, en este caso, no deben de afectar los conflictos a los mismos proyectos. Significa que a lo mejor el proyecto 1 tiene un conflicto con el proyecto 2 y ese conflicto va a afectar para que se cumpla el programa 1. Otro aspecto a considerar, se deben de alinear conforme a la organización estratégica. Significa que todos los proyectos deben de tener la misma importancia de atención para que se logre el objetivo del propio programa dentro de una organización y poder no afectar las propias metas de los mismos programas y de los mismos proyectos. Otro punto, se deben de resolver la gestión de incidentes y cambios dentro de una estructura de gobernabilidad compartida. Se debe de garantizar que los líderes de proyecto tengan ese verdadero liderazgo para poder obtener sus objetivos de cada uno de los proyectos y a su vez garantizar la óptima efectividad dentro de los mismos programas. Un ejemplo de un programa sería un nuevo sistema de comunicación satelital, todos los proyectos que implica para poder poner en trabajo un programa satelital, lo que es el diseño del satélite, la construcción del propio satélite, las estaciones terrestres, el lanzamiento del satélite, etcétera, etcétera. Son una serie de proyectos que se deben de cumplir, en este caso para lograr un programa que es, en este caso, un sistema satelital. Si nosotros lo aterrizamos en nuestra vida, lo que es el programa aeroespacial, hace 2 días vimos que ya se llegó, en este caso una sonda ya llegó con un robot a Marte. Entonces el futuro de la vida humana es emigrar a otro planeta. El propio planeta ya nos está dando síntomas de taquicardia con el desfasamiento en este caso del clima, la nieve extrema que encontramos en ciertos lugares en épocas diferentes al mismo año, ya es una taquicardia del mismo planeta, propiciada en este caso por el factor humano. En este caso la humanidad, la emisión de contaminantes a destiempo. Recordemos, por mucho tiempo estuvimos en cuarentena y de repente nos dicen en diciembre muchos pueden salir, muchos empiezan a usar el vehículo, empiezan a contaminar y de repente se genera una modificación en la propia dinámica de la atmósfera. En un futuro, pues, al final de cuentas nosotros tenemos que crear un programa aeroespacial. Ya tenemos en México la Agencia Mexicana Aeroespacial, y por qué no, pues también en la universidad tenemos que realizar proyectos, gestiones de proyectos. Entonces parte de la tarea que ustedes deben de realizar es gestionar un proyecto, cualquier tipo de proyecto. Deben de plantear una serie de estrategias para poder determinar una serie de proyectos y poder cumplir con un programa dentro de un portafolio general. Vamos a ver lo que es la dirección de un programa y un portafolio en este siguiente video. Según PMBOK, un proyecto es un esfuerzo temporal para crear un producto o servicio único y se suele representar como un conjunto de actividades que tienen sus fechas de inicio y de fin. En general, en las organizaciones, los proyectos surgen cuando se deben resolver determinados problemas o necesidades, como oportunidades de negocio, modificaciones en la legislación vigente, renovaciones tecnológicas, etc.
Por otro lado, llamamos programa a un conjunto de proyectos que guardan relación entre sí y que se pueden ejecutar de modo secuencial, totalmente en paralelo o solapándose parcialmente. La dirección de un programa se centra en las dependencias que existen entre distintos proyectos, en aprovechar las economías de escala para reducir costes y en coordinar proyectos diferentes para aprovechar sinergias y eliminar riesgos. Un ejemplo. El ejemplo que les puedo plantear antes de que nos ponga el ejemplo del video es el que hace rato les comentaba. Para poder lograr la calidad educativa, tenemos que plantear una serie de proyectos. Primer proyecto, lograr una certificación. ¿Cómo se logra la certificación? Analizando la norma oficial mexicana. ¿Qué se necesita estudiar para garantizar una calidad en educación? Después, analizar el sector. Analizar las diferentes carreras técnicas aeronáuticas y especificar competencias, que es una competencia de determinar lo que verdaderamente los alumnos necesitan aprender en este momento para que se puedan desarrollar efectivamente en las empresas. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues lo vamos a lograr acercándonos a las empresas y hasta cierto punto conseguir información de los propios manuales de los fabricantes. Vamos a garantizar, son subproyectos. A través de un proyecto que es servicio social, vamos a acercarnos a otro proyecto que se llama calidad educativa, en el cual vamos a determinar en un futuro un manual general de capacitación, el cual nos va a lograr una certificación dentro de lo que es la Agencia Federal de Aviación Civil, y a través de esta serie de problemas se cumple un programa educativo y un objetivo general, que es la calidad en la educación. Vamos a continuar con este propio video en el ejemplo que nos va a poner. Lo clásico de programa sería el de agrupar bajo un mismo paraguas, el llevar a un hombre a la luna diferentes proyectos para construir un traje espacial, un transbordador, para estudiar las condiciones de vida en ese entorno. Por último, un portafolio es un conjunto de programas o de proyectos individuales que en principio no tienen por qué estar muy relacionados entre sí, pero que en su conjunto contribuyen al mismo tiempo a alcanzar determinados objetivos estratégicos del negocio. Esa sería la pequeña gran diferencia entre programa, proyecto y portafolios. Entonces, la dirección de programas se debe de enfocar en interrelacionar el conjunto de proyectos para lograr el objetivo estratégico, y a su vez el conjunto de programas y proyectos deben de apoyar para lograr el propio objetivo a nivel portafolio. Los portafolios, pues también vamos a tener la dirección de portafolios, esa la vamos a hablar más adelante, y solamente mencionamos lo que es el primer concepto, proyecto y programa. No sé si les quede alguna duda referente a este tema. No, profe. ¿Dudas, preguntas, traumas? No. No, profe. Todavía siguen ahí porque hace rato como que se perdió la comunicación. ¿Sí nos escucha? Sí, Sí, ok, seguimos, profe. perfecto. Entonces, parte de la tarea que vamos a realizar en este caso, ahorita ya tienen las habilidades. Primero que todo, pues vamos a nutrirnos de información. Vamos a hacer uso de esta herramienta tecnológica conocida como Microsoft Teams. En este caso vamos a entrar a nuestra plataforma de integradora. Vamos a guardar la última información creada por su servidor para que nosotros podamos compartir ese archivo, ese material de clase, y ustedes lo puedan tener como referencia para poder crear sus proyectos. En este caso, sus portafolios. Vamos a cargar el archivo, en este caso denominado materia integradora, en el cual ustedes van a tener como referencia la información que les he dado como clases para poder gestionar un proyecto o empezar a filosofar en un primer proyecto, cualquier tipo de proyecto. Recordemos, la gestión de proyectos ya está estudiada, ya está analizada. Vamos a buscar integradora 2, presentaciones integradora. Ok, ahí la cargamos. Ya está gestionada
Si nosotros no cumplimos los parámetros dentro de la filosofía PMBOK, pues estamos literalmente perdidos. Entonces, en función de nuestro conocimiento que hemos adquirido dentro de estas poquitas primeras clases, pues vamos a atrevernos a decidir poder crear un proyecto. Recuerden, el proyecto puede ser un servicio, un producto, un documento. Entonces, vamos a crear ese proyecto de vida. Ya lo estamos cargando, ya se está cargando en el sistema. Y a su vez, pues vamos a crear una primera tarea. Entonces, dentro de la tarea, pues va a ser entregable. La tarea debe de ir acompañada de un video de exposición del propio proyecto. En este caso, pues parte de las habilidades que debemos de crear, pues ya ustedes de quinto, pues ya deben tener habilidades en todos los aspectos para poderse desarrollar ya en el aspecto profesional, y si no consideran que tienen esas habilidades, pues empezar a hacernos a la idea de poder crear. Vamos a crear esa tarea. En este caso, vamos a ponerle integradora 2, siguiente. Vamos a llamarlo proyecto inicial. Entonces sería nuestra tarea 1, el segundo parcial. Vamos usando la filosofía PMBOK planteada en clase. Lo que hemos visto, lógicamente PMBOK es mucha información, solamente lo que llevamos en clase. Para eso van a tener su presentación, que ya se las proporcioné. Vamos a darle 100 puntotes. Vamos a crearla, en este caso, solamente tenemos una clase a la semana. Entonces tenemos de aquí al otro viernes, antes del inicio de nuestra clase, sería, vamos a ponerle 6 de la tarde. En este caso, nuestra clase empieza a las 7, vamos a ponerle a las 6. Entregar, en este caso, usando la filosofía PMBOK planteada en clase, vamos a plantear un primer proyecto. Cualquier tipo de proyecto. Hacer presentación, PowerPoint, le pongo PowerPoint, que es PPT, y video explicativo de presentación, cargado en YouTube. Deben de cargar su video en YouTube. Entonces, ustedes hacen la explicación de su clase y me lo mandan. Vamos a darle por la complejidad 200 puntos. Entonces, es importante y lo vamos a analizar. Entonces, recuerden la filosofía que hemos trazado. Vamos a empezar a estructurar. Puede ser cualquier tipo de proyecto. Pueden crear un proyecto de gestión de proyecto de puesto de tacos. Pueden gestionar un proyecto de realización de memoria profesional, que dentro de poco la deben de realizar. Entonces vamos a asignar la tarea. Pueden hacer ya un proyecto analizado a fondo, si ya tienen un negocio, analizarlo a fondo bajo este esquema y plantearlo, cualquier tipo de proyecto. O en proyecto de vida. ¿Qué pretendes con tu proyecto de vida? ¿Qué pretendes lograr? Debes de plantearlo. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe. ¿No? Ya fue cargada la presentación, aparece como integradora 2. Ahí viene la información. Entonces es importante que la tengan. Ahorita se está grabando la clase. Vamos a dejarla de grabar. Se grabó 1 hora con 8 minutos. Ya detenemos.